Bien, vamos entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias para pasar a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Siempre es un gozo estudiar libros completos de la Biblia, pero siempre es un desafío también, porque necesitamos hacerlo a la luz de lo que la revelación misma nos está diciendo a nosotros. Yo no puedo llegar aquí, pararme frente a ustedes y predicarles algo que yo quiero decirles, sino que me pongo bajo la lupa y bajo la autoridad de las Escrituras para compartirles lo que las Escrituras nos quieren decir el día de hoy a cada uno de nosotros. Y eso entendemos que es lo que el Señor va a utilizar con su Espíritu Santo para llevarlo a nuestros corazones. Así que mi tarea acá sería infructuosa si es que yo me paro frente a ustedes y les comunico un mensaje que yo quiero decirles. Porque yo no tengo la autoridad ni tampoco tengo el poder de poder llevar verdades bíblicas a los corazones. Y por eso descansamos en la obra del Espíritu Santo, quien hace esa obra transformadora en nuestras vidas. Así que estamos llegando, hermanos, al final de nuestro libro de Ruth. Y yo lo he disfrutado. Espero que usted también en sus comunidades bíblicas lo hemos estudiado. Y aquí en el servicio hemos estado revisando versículo por versículo, capítulo por capítulo, lo que es el libro de Ruth. Pero el día de hoy nos encontramos ya al final de nuestra serie y como toda buena historia, como todo buen drama, nosotros hemos sido atrapados por los relatos que nos han llevado a través de diferentes locaciones, de diferentes personajes, de culturas y tradiciones que son diferentes a las nuestras, pero con dos personajes que han sido claves en medio de toda esta historia, que es Booz y Ruth, quien lleva el título de este libro. Y como vimos el domingo anterior, el domingo pasado junto con Hugo, Noemí le entrega instrucciones a Ruth, instrucciones muy claras de cómo ella debe ir, presentarse frente a este Booz para ver si este personaje estaba dispuesto a poder redimirlo y rescatarlo del cruel destino que ellas tendrían, y especialmente Ruth, al ser extranjera, al ser una mujer viuda y al ser una mujer pobre. Y rescatar juntamente con eso también a su suegra Noemí y también las tierras, las posesiones que ella tenía. Y en efecto, Booz estaba más que dispuesto de poder redimirla. Probablemente Booz veía en Ruth a alguien de hermoso aspecto, del cual también quedó encantado, y también él quería ayudar a esta familia porque él era pariente, pero él no era el pariente más cercano. Y ese es el problema que tenía, sino que había otra persona que tenía el derecho, que tenía la autoridad por sobre Booz de poder redimirla primero antes que él. Y todo esto lo vemos en la ley. Así que el domingo anterior cerramos la historia con la promesa de Booz a Ruth diciendo: voy a solucionar este conflicto. No voy a descansar hasta poder llegar todo esto a buen término. Y si nosotros quisiéramos usar un lenguaje técnico, diríamos que los primeros 3 capítulos sirven como introducción y desarrollo de toda esta historia, pero llegando al capítulo 4 nosotros tenemos el clímax. Tenemos la parte más emocionante y tenemos, por supuesto, el desenlace de esta emocionante historia. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy va a ser el punto cúlmine, el punto clímax donde se enfrentan dos personajes y donde finalmente se va a llevar a un desarrollo, a un desenlace el próximo domingo. Pero el día de hoy es una predicación súper importante y vamos a estar revisando capítulos 4, versículos 1 al 12, y la mayoría de ustedes ya lo estuvo revisando en sus comunidades bíblicas, así que ya venimos entrenados, preparados en este texto, pero para aquellos que aún no lo han visto, vamos entonces a leer estos versículos. Pero antes, hermanos, déjenme orar para poner todo esto en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, hemos cantado a tu nombre, hemos celebrado juntos la cena del Señor. Nos hemos animado por medio de recordar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, y eso trae alegría, eso trae regocijo, y eso nos anima en nuestra alma para poder comenzar esta semana nueva con las baterías recargadas,
porque vemos a nuestros hermanos, porque nos alegramos y porque recordamos la obra de Jesucristo. Pero permítenos, Señor, no salir de este lugar sin antes escuchar tu palabra y que sea tu palabra la que transforme nuestros corazones. Como yo decía, Señor, sería ilógico pararme al frente esperando hacer un cambio en la vida de las personas. Por eso yo dependo totalmente de tu Espíritu Santo para que me guíe, para poder ser claro en la exposición de tu palabra y que nuestras vidas sean impactadas y transformadas por medio de la obra que tú haces en nuestras vidas. Descansamos en ti y te pedimos que nos guíes y que nos ayudes a poder entender, a estar atentos, tener oídos prestos y un corazón dispuesto a transformar nuestros corazones y nuestra actitud en nuestra vida. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, entonces vamos a leer versículos del 1 al 6 y vamos a continuar con esta historia de Booz y el pariente redentor o el pariente más cercano. Versículo 1 dice, y Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando. Y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces dijo al de la tierra de Moab, entonces dijo al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro pariente, otro aparte de ti, que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Al día siguiente de la conversación entre Ruth y Booz, este personaje Booz se dispone a salir lo más temprano posible a las puertas de la ciudad para poder solucionar el conflicto que estaba pasando en esta familia, tal como él lo había prometido. La puerta de la ciudad era un lugar público donde se usaba para hacer negocios, para hacer contratos, para resolver problemas legales entre personas. Y ese es el lugar que Booz escoge para comenzar su búsqueda, porque tenía que encontrar al pariente más cercano. Y casualmente, por suerte, justo el pariente más cercano iba pasando por ese mismo lugar. Increíbles las coincidencias de la vida, ¿no? Otra vez vemos la soberanía de Dios guiando esta historia, así como lo hemos visto en todo el libro de Ruth. Dios obrando por medio de la vida o de la historia humana, así como Ruth casualmente fue a trabajar al campo de Booz, casualmente llegó con él. De esa misma manera, Booz se encuentra con el pariente más cercano y le llama. Y es curioso cómo le llama. En mi traducción dice, tú, ven acá y siéntate. Cuando nosotros vemos el libro de Ruth, nosotros vemos que cada personaje importante es llamado por su nombre. Por ejemplo, nosotros tenemos a Elimelec, tenemos a Noemí, incluso los hijos Quelión y Malón, que aparecen pocos versículos dentro de este libro, a las esposas, a Orfa, a Ruth, pero al pariente más cercano, a la persona que era más importante probablemente dentro de esta historia, ni siquiera es nombrado. No tenemos el nombre de este pariente más cercano. Todo lo contrario, si ustedes estudian la palabra hebrea o el texto hebreo en el original, dice exactamente la palabra y utiliza la palabra fulano. Ustedes probablemente en sus Biblias en la Reina Valera lo encuentran de esa manera. Vos llamando a este personaje le dice, fulano, fulano de tal, ¿no? Cuando uno utiliza esa palabra. Así mismo se usa en este contexto.
Ahora mi pregunta es, ¿por qué este personaje, siendo tan importante para la historia de la redención, ni siquiera es nombrado? Sino que solamente aparece como un fulano más, un personaje incógnito del cual no tenemos nombre. Y aquí tenemos dos opciones. La primera es que vos no conociera el nombre de este personaje, pero es un poco extraño porque eran parientes, solamente que este era el pariente más cercano y luego seguía vos. Así que probablemente vos sí sabía el nombre. La segunda opción que tenemos es que el autor del libro haya decidido no revelar el nombre de este personaje por una razón específica, y es la falta de carácter que él demostró en no querer redimir a esta mujer, a Ruth. Si nosotros recordamos un poco de la cultura judía, los nombres para los israelitas, para los judíos, era algo súper importante. Mostraba quién era la persona. Por ejemplo, nosotros en el mismo libro de Ruth tenemos a Elimelech, que significa Dios es rey, aunque eso contradice un poco con su vida y con sus decisiones. Tenemos también el nombre de Malón y de Kelión, que es enfermedad y destrucción. Tenemos a Noemí, que significa placentera o dulce. Y luego ella misma decide cambiarse el nombre a Mara, la amarga, por el trato que el Señor estaba haciendo con ella. Así que el nombre era algo muy importante para la cultura y identificaba a la persona. Así que para que este personaje tan importante dentro de la narrativa no fuese nombrado, entonces nos habla de alguien que no tuvo carácter y que ni siquiera merece ser mencionado en esta historia. Un fulano más, alguien que no marcó nada dentro de esta historia. Pero ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Qué fue lo que provocó que este hombre ni siquiera fuese mencionado por su nombre? La historia nos cuenta que Booz reúne a 10 hombres, a 10 ancianos de la ciudad como testigos de la conversación que él iba a tener con este fulano. Y le presenta el caso y le dice, Noemí está vendiendo su propiedad, la tierra que le corresponde, que era perteneciente a su esposo difunto, que es Elimelech, y yo pensé en decírtelo a ti, porque tú eres la persona que puede redimirla, que puede comprar o adquirir esta tierra. Y cuando vos le presenta esta propuesta, este fulano, este personaje incógnito, ¿qué es lo que dice? Sí, la voy a redimir. Y yo me imagino la cara de vos en ese momento. Porque vos probablemente quería redimir a Ruth y a Noemí y a la descendencia. Entonces cuando este personaje le dice, sí, la voy a redimir, vos, yo me imagino que él estaba por dentro destrozado, con nerviosismo, con el corazón acelerado. Y él dice, la voy a redimir, yo creo que esto es un buen negocio para mí, así que lo voy a hacer. Y aquí tenemos la astucia de Booz. Él astutamente le dice la otra parte del contrato. No le cuenta toda la historia de un principio. En el versículo 5 dice, el día que compres el campo de manos de Noemí, ok, ¿lo quieres comprar? Perfecto. Pero el día que tú lo compres, también tienes que adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Así que fulano, el campo que tú quieres comprar, viene con una moabita incluida. Si quieres comprarlo, también tienes que redimir a esta mujer, a Ruth. Y ahora nos imaginamos la cara del fulano, ¿no? Cambiando totalmente, viendo que era un buen negocio hasta que fue mencionado una parte importante que fue Ruth. Y la respuesta rápido de este fulano fue, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Ahora, ¿por qué la respuesta de este hombre cambió tan repentinamente? Tenemos una respuesta apresurada de decir, sí, la voy a redimir, pero rápidamente vemos que él cambia de parecer. Y la respuesta es porque este hombre solamente estaba velando por sus intereses personales
y no por el bien de sus hermanos que ya habían fallecido. Cuando él escuchó sobre el campo, le pareció un buen negocio, porque la ley demandaba y decía que en verdad el campo no era vendido por parte de Noemí, sino que solamente era un derecho para que esta persona pudiese trabajarlo y obtener ganancia de esto. Pero había algo que fue lo que vimos también en las clases, que cada 50 años se celebraba, que era una fiesta, que era el jubileo. ¿Y qué decía esta fiesta o qué es lo que hacía, qué significaba? En esta celebración, cada persona que había vendido su terreno o que ellos mismos se habían vendido como esclavos, quedaban libres. Y los terrenos volvían a la posesión de la persona que lo vendió, la persona del dueño original. Pero como Noemí no tenía hijos, no tenía esposo, entonces el campo le iba a pertenecer por siempre, ¿a quién? Al fulano de tal, al redentor que pudiera tomar posesión de esta tierra. Porque Noemí no tenía ningún parentesco, ningún descendiente. Así que inicialmente por eso para él fue un negocio redondo. Él tendría este campo y podría hacer uso de él para siempre, porque nadie más podría haber venido. Pero ¿por qué cambió todo esto cuando Ruth aparece en la ecuación? ¿Y por qué se destroza todo este plan? Porque ahora la ley le demandaba a este hombre tomar a Ruth, tener descendencia con ella, y la descendencia de esa unión sería entonces el dueño de la propiedad. Entonces ahí a fulano ya no le gustó, porque ya no era un negocio redondo. Por eso iba a lastimar o iba a dañar su descendencia que probablemente él ya tenía. Este hombre estaba velando solamente por sus propios intereses. Por eso cuando la Biblia dice que él dijo, no puedo redimirla, en verdad él debía haber dicho, no quiero redimirla, porque sí podía. Pero él no quería porque finalmente el negocio no le iba a generar ningún tipo de ganancia para él. Este fulano era una persona oportunista, era una persona egoísta, era alguien amante del dinero, de las posesiones. Su único interés era el de hacer un buen negocio para él mismo antes que ayudar a esta familia que se encontraba en desgracia y se encontraba en necesidad. Él quería hacerse un nombre en esta tierra, pero vemos que él se quedó sin nombre en la historia de redención de Dios. Y esto nos hace meditar mucho en lo que dice Juan. Juan escribe en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, lo siguiente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, cuidados con estar anhelando más las cosas de este mundo que las cosas espirituales. Cuidado con estar viviendo para los placeres de este mundo más que buscar el reino de Dios. Ten cuidado de estar desgastándote por las cosas pasajeras de este mundo y no estar invirtiendo en lo eterno. El mundo pasa y sus deseos, dice este versículo. Tu trabajo va a terminar. El dinero que lograste acumular no te lo vas a poder llevar. Tu posesión por la cual has luchado tan fuertemente en este mundo va a pasar. Y el nombre que quisiste levantar en este mundo para ser conocido va a quedar en el olvido. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Aquel que no buscó su propia gloria, que no buscó su propio nombre, que no buscó que su nombre apareciera en la historia, sino que trabajó incansablemente para que Cristo sea más conocido y sea más glorificado. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla, le dijo. Este fulano, este hombre, vio lo que implicaba la redención, la responsabilidad que él tendría que hacer y decidió dar un paso al costado
y decir, sigue adelante, hazlo tú. Y de esa misma manera hay muchas personas que llegan a la congregación, llegan a la iglesia, llegan al Señor, escuchan un evangelio que es incompleto o que está distorsionado. Uno que promete que Dios solamente te va a dar felicidad, que tu situación va a cambiar, que tu hijo se va a sanar, que tu matrimonio se va a mejorar. Y sí es cierto, el evangelio puede hacer todas estas cosas. Pero cuando la persona empieza a escuchar que hay que tomar nuestra cruz cada día, que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, que tenemos que morir a nuestros propios placeres, a nuestra propia carne, negar nuestros deseos pecaminosos, entonces la persona que dice, gracias, pero no puedo. Por eso Jesús llamó a sus discípulos a calcular el costo de lo que implicaba seguirle. Y Jesús dice en Lucas 14:33, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta persona, este fulano, dijo impulsivamente que sí y después calculó el costo de esto, de lo que implicaría. Quedó en vergüenza y su nombre ni siquiera es mencionado en la historia. Le faltó carácter. Así que el llamado para nosotros es que el Señor nos guarde de llegar a ser como este fulano. Alguien que se amaba solo a sí mismo y a sus posesiones. Alguien que solamente velaba por sus propios intereses. Y cuando es confrontado con la verdad de todo, él sale huyendo. Pero esto que ocurrió dejó el camino abierto para un personaje, que es Booz, un personaje que sí es mencionado por su nombre. Y ahora él podría hacer lo que tanto había anhelado, que es redimir a Ruth. Y lo vamos a ver, versículo 7 al versículo 10, cómo es la redención confirmada. Versículo 7 dice, y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de ¿qué? De preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Aparentemente el autor de este libro, sus lectores originales, vivieron en otro tiempo diferente al que se estaba viviendo o el que se estaba narrando. Y por eso el autor tiene que hacer esta mención y explicar que la tradición en esos tiempos, para cerrar cualquier trato entre dos personas, era quitarse la sandalia y entregársela a otra persona. Ahora no hagamos eso en nuestros tiempos, ¿no? Si vas a comprar algo, tú entregas tus zapatos y te vas con el producto. No, era algo específico de esta época. Y probablemente esto viene del Antiguo Testamento. Si nosotros volvemos a Deuteronomio capítulo 25, leemos lo siguiente, versículos del 5 al 10. Cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado o de levirato. Y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de su ciudad lo llamarán y le hablarán. Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él, a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano.
y en Israel se le llamará la casa del de la sandalia quitada. Es muy parecido a lo que estaba pasando acá, ¿no? Solamente que aquí no estaba interviniendo Noemí en medio de esta transacción. Pero lo que sí queda claro es que con esta acción de quitarse la sandalia y entregársela a la otra persona, el trato quedaba hecho, frente a todos, frente a los ancianos y al pueblo que estaba reunido. Y ahora Booz tenía el derecho de poder redimir legalmente la tierra, pero también poder redimir a Ruth. Así que la próxima vez que tu mamá te arroje una chancla voladora, ella está haciendo un trato contigo, ¿ok? Pórtate bien, ese es el trato que está haciendo. Pero lo cierto es que ahora Booz tenía toda la autoridad de poder redimir a Ruth. Legalmente se había cumplido el trato y ahora Booz tenía el derecho de poder hacerlo. Y eso es precisamente lo que él va a hacer. Aquella persona que no le correspondía, decidió hacerlo. Aquel que no pensó en su nombre y en su gloria, sino en preservar el nombre del difunto para que su nombre no sea cortado de entre sus hermanos. Y el Antiguo Testamento considera una desgracia extrema la desaparición del nombre de una persona. Así que Booz estaba honrando a esta familia y permitiendo que tanto Elimelec, Quelión y Malón sean recordados. Booz, a diferencia del pariente cercano, decidió no pensar en sus propios intereses, sino en la preservación y el bienestar de la familia de Ruth y de Noemí. Y si nosotros vamos más allá, este Booz nos apunta claramente a lo que hizo Jesucristo por nosotros. Solamente que Jesucristo lo hizo de una manera exponencialmente superior. Él no tenía por qué venir a este mundo a salvarnos. Él no tenía por qué recibir la burla de las personas. No tenía por qué sufrir el padecimiento de la cruz. Pero Él pensó en el bienestar de nosotros. Y Él dejó de lado su gloria para venir a redimirnos. La diferencia es que Jesucristo pagó un precio mucho más elevado que el que Booz pagó. Booz no tuvo que morir. Jesucristo vino y entregó su vida por redimirnos a nosotros. Y eso es exactamente lo que dice Pedro, 1 Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, ¿con qué? Con cosas perecederas como oro o plata. No, esa no fue nuestra redención. Lo más preciado del mundo, no, sino que con una sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Y ese fue el pago que Jesucristo hizo para redimirnos a nosotros. No usó el oro y la plata, sino que Él usó su propia sangre. Jesucristo vino a redimirnos y a salvarnos de la condenación eterna, pagando un precio mucho más elevado que cualquier otra persona pudo haber pagado. Puso su propia vida en lugar de la nuestra, y por eso hoy nosotros decimos que Él es nuestro pariente más cercano, el cual nos rescata y el cual nos adopta en su familia. Y esto es maravilloso. Isaías 43:1 lo dice así: mas ahora, así dice el Señor tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas. ¿Por qué? Porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Ahora pertenecemos a Jesucristo de la misma manera que esta tierra y estas mujeres pertenecían a Booz, porque Él nos ha redimido. Jesucristo es nuestro pariente más cercano, el que quiso redimirnos. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer punto del día de hoy. Hemos visto la responsabilidad del Redentor, hemos visto la redención confirmada, pero en tercer lugar, vamos a ver la bendición de redención. Versículos 11 y versículo 12. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: testigos somos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá,
por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. El pueblo se había reunido, los ancianos estaban allí presentes como testigos de todo lo que había ocurrido entre este Booz y este fulano, y al ver que el trato se había cerrado y que ahora Booz podía redimir a Ruth, entonces todo el pueblo y los ancianos les entregan 3 bendiciones a estas personas. En primer lugar, le dicen a Ruth: haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Raquel y Lea eran las madres de Israel. Eran personas de autoridad, mujeres de mucho valor y respeto en la cultura judía. Pero imagínense, ahora el pueblo estaba deseando que Ruth fuese como estas grandes mujeres de Israel, a pesar de que ella era moabita. Estaban elevando el nombre de Ruth, ya que ahora pertenecía al pueblo de Israel por estar casada con Booz. Pero aquí hay una bendición de fondo que es algo que debemos tener en cuenta. ¿Ustedes se acuerdan cuántos años estuvo Ruth casada con su esposo Malón antes de que él fallezca? 10 años. Si volvemos al capítulo 1, 10 años. Y en 10 años Ruth no había podido tener descendencia. Así que probablemente Ruth era estéril. ¿Y ustedes recuerdan que Raquel y Lea también eran estériles? Por eso la bendición del pueblo era que al igual que Raquel y que Lea, que pusieron la fundación del pueblo judío junto con sus siervas, con sus criadas, que Ruth también pudiera concebir ahora de Booz y que de esa manera su nombre sea elevado al nivel de estas grandes mujeres. Así que no solamente la estaban elevando al nombre de estas mujeres, sino que a la vez estaban deseando que ahora Ruth pudiera tener descendencia de Booz al probablemente ser estéril. Así que era una tremenda bendición de parte de todo el pueblo, el mismo pueblo que se reunió a ver a Noemí y a Ruth llegando, es el mismo pueblo que ahora se está reuniendo para dar bendición a esta moabita. En segundo lugar, la segunda bendición que tenemos es la bendición que le dan a Booz. Le dicen: y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén. Al igual que con Ruth, el pueblo le desea una doble bendición a Booz: que tenga riquezas en Efrata, que es otro nombre para Belén, y que él sea célebre en Belén. El pueblo le está deseando prosperidad, pero cuando dice que sea célebre, el hebreo dice literalmente que consiga nombre en Belén. Aquella persona que no buscaba ni la fama ni la fortuna es bendecido por todo el pueblo con estas dos cosas. Él no quiso poner su nombre en esta historia, no quiso ser recordado, pero es recordado. Y el pueblo le dice que tengas nombre, que consigas nombre y que seas célebre en Belén. El que quiso que su nombre sea recordado, ni siquiera es mencionado en esta historia. Pero Booz, que no quiso ser mencionado y alabado, es bendecido por el pueblo. Booz es alabado por el pueblo por la noble acción que hizo con Ruth, incluso sabiendo que ella no había podido concebir hace 10 años. Así que también fue un acto de fe y de obediencia al Señor. Y la tercera bendición que el pueblo le entrega es para la descendencia de Booz y de Ruth. Y esto lo encontramos en el versículo 12. Dice: además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Ahora, ¿qué tiene que ver esta Fares en esta historia? Si nosotros recordamos y regresamos a Génesis capítulo 38, no vamos a leerlo, pero léalo en su casa y recuerden lo que pasó, vamos a encontrar esta historia de esta Fares. Porque a Tamar, al igual que a Ruth, se le negó el derecho de poder ser redimida siendo viuda. Si ustedes recuerdan, Judá tuvo un hijo que se llamó Er. Y este Er tuvo su esposa, se casó con Tamar. Pero dice la Escritura que Dios le quitó la vida a Er porque era malvado ante los ojos de Dios. Así que Judá, el suegro de Tamar, le dijo a Onán, su otro hijo, el hermano de Er:
que cumpla su rol de levirato, que se case con su cuñada y de esa manera tengan descendencia. Pero él se negó. Entonces Tamar, al ver que su suegro Judá no hizo nada, le engañó y tuvo un hijo con su suegro, con Judá. Y el nombre de ese hijo fue Fares. Y resulta que Fares es uno de los ancestros de Booz. ¿Coincidencia? Este Fares es el hijo de la unión entre Judá y Tamar, e incluso el pueblo donde ellos estaban en Belén venía de esta descendencia. Así que lo que el pueblo estaba deseando es que la descendencia de Booz y Ruth sea así de importante. Si el pueblo supiera lo que vendría de esta unión. A pesar de los fracasos humanos, a pesar de hombres que no quisieron tomar su lugar, que pensaron más en su propia gloria que en la gloria de Dios, a pesar de todo eso, Dios preserva la línea mesiánica y actúa por medio de personas piadosas que buscan agradar al Señor. Y Dios les honra y les bendice a estas personas, así como el pueblo bendijo a Ruth y a Booz, porque Él prometió honrar a los que le honran. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca el reino de Dios y todo lo demás va a caer en su lugar. Todo lo demás será añadido. Hermanos, la historia de redención de Booz y Ruth nos invita a considerar cómo nosotros estamos utilizando nuestras vidas. Si estamos buscando construir nuestros propios reinos y queriendo levantar nuestros propios nombres para que sean enaltecidos, o estamos buscando su reino y que su nombre sea exaltado por sobre todo nombre. Y además nos invita a mirar a un Redentor que es mucho más grande que Booz. Y ese es Jesús de Nazaret. Aquel que vino y pagó el precio que nadie podía pagar para poder redimir nuestras almas. Él sí quiso venir a redimirnos. Y lo hizo sin obligación alguna y lo hizo por amor a nosotros. Y nosotros somos esas Ruth y esas Noemí, necesitados de redención, y nuestro pariente redentor es Cristo Jesús, quien sí vino a redimirnos, quien sí tomó su lugar y quien decidió redimir a su pueblo. Hermanos, que esta historia nos maraville, pero que nos apunte al Redentor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sí vino a redimir a su pueblo. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, nuestros corazones quedan maravillados al ver esta historia, porque vemos cómo tú obras a través de todo esto que está ocurriendo, de cómo tú preservas la descendencia hasta que venga el Salvador, Jesucristo, quien es nuestro pariente cercano, quien es nuestro Redentor, el cual vino y rescató nuestras almas y pagó el precio justo que demandaba la ley. Señor, gracias por Jesucristo y por su obra de redención. Y ayúdanos, Padre, a no ser como este personaje que no se nombra en la historia. Aquella persona que buscó su propio interés, su propio bienestar en este mundo, pero que ni siquiera es mencionado, se quedó sin nombre en la cultura y en la historia de las Escrituras. Y ayúdanos a aprender de vos, quien sí tomó su lugar y quien sí, a pesar de que no tenía que hacerlo, decidió rescatar y redimir la tierra y también a Ruth. Te damos gracias, Padre, por tu obrar en medio nuestro y por nuestro pariente, por nuestro Redentor, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.